Buenas tardes, bienvenidos a todos a la cuarta conferencia del sexto ciclo de Chateando con la Ciencia. Entre las preguntas realmente trascendentes para el ser humano se encuentran las relacionadas con el origen de la vida. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se forman las moléculas básicas que permitieron la formación de otras ya más complejas que a su vez dieron finalmente lugar a lo que conocemos como vida? ¿Se formaron en el espacio o en los mares, como nos enseñaban en la escuela a los que ya tenemos algunos años? Para dar respuesta a estas preguntas, la humanidad ha construido diversos mitos y explicaciones mágicas, pero la ciencia funciona de otra manera. La ciencia se basa en hechos experimentales reproducibles y cuando no los tiene, en simular procesos en condiciones lo más cercanas posibles a la realidad e ir avanzando en su entendimiento. En esta primera conferencia de 2022 del ciclo Chateando con la Ciencia, tendremos la oportunidad de debatir este apasionante tema con un experto de lujo, el profesor Miguel Ángel Martín Gago, que nos mostrará lo que la nanotecnología puede aportar a este problema tan fundamental. José Ángel Martín Gago es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde dirige el grupo de investigación ESISNA, en el que estudian problemas interdisciplinares mediante técnicas de nanociencia y nanotecnología, utilizando potentes microscopios, equipos de ultraalto vacío y aceleradores de radiación de sincrotrón. Ha publicado más de 180 artículos en revistas internacionales de alto impacto. Fue presidente de la Asociación Española de Vacío, ASEVA, desde 2016 a 2021 y es miembro de los comités científicos de expertos de varias instalaciones europeas de radiación de sincrotrón. Ha sido investigador principal de un proyecto europeo RC Synergy titulado Nanocosmos, junto con los profesores Cernicharo y Joblin, en el que construyeron instrumentación que permite simular en laboratorio el vacío interestelar y la formación del polvo cósmico. También es participante en el proyecto europeo Graphene Flagship. Su trayectoria se completa con una intensa actividad de divulgación científica que incluye impartir conferencias para público general, la coordinación de cursos o la escritura de libros de divulgación, como El nanomundo en tus manos, novela de ciencia ficción, Advent, las puertas de un nuevo mundo, o novela narrativa, Dios juega los dados. José Ángel, tienes la palabra. Deja de compartir. Vale. Ahora sí, ahora voy a cerrar esta otra. Esa sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por acudir a esta conferencia online. Y antes de comenzar me gustaría pues darle las gracias a Fernando Palacio por organizar este ciclo de conferencias tan interesante de Chateando con la Ciencia y recomendaros a todos que no os perdáis las siguientes charlas. Bueno, pues vamos a hablar durante este rato que sigue del origen de la vida en la Tierra. O sea, vamos a ver cómo en un momento dado ha podido emerger la vida en la Tierra y cómo ha llegado hasta dar seres vivos como podemos ser nosotros. Y eso lo vamos a ver desde el punto de vista de la nanociencia. De ahí este título que puede llamar la atención, porque parecen cosas muy disjuntas, pero ya veremos durante la charla que no lo son. Para ello vamos a hacer una introducción a la nanociencia y vamos a ver lo que se sabe del origen de la vida en la Tierra. Quiero decir que voy a hablar desde el punto de vista científico. Lo que voy a contar no está reñido con nada, ni con teorías, ni con religiones, ni con formas de ver nada. Voy a hablar de la ciencia, lo que la ciencia nos enseña sobre cómo pudo surgir en un momento dado una vida antes de la vida, una vida química que al final evolucionando dio lugar a... Pero antes de nada dejadme que me presente. Mi nombre es José Ángel Martín Gago y trabajo en el CSIC, dentro del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, y allí lidero un grupo de investigación que se llama ESISNA. Voy a contaros 4 pinceladas de este grupo. Es un grupo que estudia problemas interdisciplinares basados en sistemas nanométricos o nanoscópicos. Entonces, bueno, pues nosotros usamos nanociencia pues para investigar cosas de lo más diversas. Podemos investigar grafeno o otros materiales bidimensionales. Aquí veis una fotografía en que se ve cada uno de los átomos tomado en nuestro laboratorio. Cómo reaccionan moléculas orgánicas sobre superficies y también lo modelizamos teóricamente, no solo los vemos por estos microscopios. Hacemos biosensores nuevos para detectar enfermedades como puede llegar a ser el COVID o otros virus, o estamos fabricando nuevas nanopartículas que son muy interesantes dentro de esto que veremos que se llama nanociencia. También diseñamos instrumentación de vacío
que puede ser utilizada para fines muy diversos. Y hoy vamos a ver justamente eso, o sea, lo que os voy a contar, aunque no son ejemplos propios de mi laboratorio, nosotros sí que trabajamos un poco en alguna de esas partes usando estas máquinas y estas tecnologías. Pero bueno, esencialmente en esta charla voy a haceros una especie de review de lo que se sabe, o más bien de lo que no se sabe, como os contaré ahora. Bueno, también tengo que decir que esta aventura de estudiar el origen de la vida la inicié en el Centro de Astrobiología ya por el año 2003. Cuando este centro se fundó, Juan Pérez Mercader, que fue la persona que se encargó de poner en marcha esta instalación, pues reunió una serie de investigadores que teníamos un cierto carácter interdisciplinar, pues para hablar de esto, de la vida. Y luego, trabajando con Carlos Briones, que es un colega y colaborador, autor de este libro que tenéis aquí, pues hemos ido perfilando estos proyectos de los que os voy a hablar hoy. Y nada, os recomiendo mucho este libro porque habla de todo lo que os voy a contar en la charla. Pero fijaros este centro, qué curioso, porque los que conozcáis un poco el mundo de la ciencia, sabéis pues que un físico sabe mucho de lo suyo, ¿no? Física del estado sólido, física de superficies, física, propiedades electrónicas, o sea, uno puede llegar a profundizar enormemente en una especialidad, ¿no? Sin embargo, este centro es una ciencia distinta, porque es una ciencia completamente transversal, que en el fondo es como debería ser, ¿no? Entonces reúne a químicos, biólogos, físicos, geólogos, astrónomos, ingenieros, porque la vida, hablar de la vida, es algo que no se puede abordar desde una sola área. En esta charla hablaremos de vida, de biología, química anterior a la vida, a la biología, y una física anterior, o que dio lugar a esa química anterior a la vida. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo esas disciplinas se van mezclando, porque todo esto pasa en un cierto entorno planetario que es la Tierra primitiva, con lo cual hace falta geólogos, astrónomos para buscarla en otros planetas, ingenieros y demás, ¿no? Entonces, es un centro especial en ese sentido. Y todo el centro trabaja para responder una única pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Cómo emerge la vida en la Tierra? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Hay vida en otras partes del universo? Bueno, pues estas son grandes preguntas que realmente nos afectan a todos y que se las lleva haciendo el hombre desde hace infinidad de años. Esta estatua que veis aquí fue una foto que tomé en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Representa es una estatua que representa la vida. Fue construida 300 años antes de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el pensamiento del origen de la vida ya estaba en la humanidad entonces. Es decir, que es algo atávico, es algo que todos nos preguntamos. Yo no me despierto por la noche pensando el plasmón de superficie del oro, dónde está, cómo lo modifico, pero a lo mejor sí me despierto preguntándome ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en la Tierra? ¿De dónde soy? ¿Dónde vengo? ¿Qué es eso? Son las grandes preguntas del hombre. Y la ciencia tiene que ser capaz de responder, en cierta manera, a esas grandes preguntas. Pues de eso se trata, de dar una especie de respuesta hasta donde podamos llegar con la ciencia a esos pensamientos atávicos que podemos tener en nuestro interior. Pero claro, hay un problema, que aplicar el método científico al origen de la vida es muy difícil, porque es algo que ocurrió hace 3.500, 4.000 millones de años y no hay fósiles, no hay prácticamente rocas, no hay nadie que lo hubiera visto. Y eso quiere decir que como nos faltan esos datos experimentales, pues no podemos aplicar el método científico. Además, la vida en la Tierra es el único ejemplo que conocemos. Por eso hay tantas misiones que buscan vida fuera de la Tierra para ver si tienen otras formas, para ver si pueden responder a una serie de preguntas que vamos a hacernos luego. Entonces, esa es la dificultad de aplicar el método científico al origen de la vida. Y esto es lo que ha hecho que siempre haya estado este dominio dentro de la filosofía, las paraciencias, la religión, o sea, que no se haya abordado de verdad con el método científico. Y la ciencia lo que puede aportar muchas veces es simulación y teoría, porque no podemos aportar otra cosa. Y con todo esto, lo que vamos a ver en esta charla es que en realidad lo que tenemos son más preguntas que respuestas. Y durante esta charla, al final, si realmente la habéis seguido, vais a salir todavía con más preguntas. Pero es importante hacerse las preguntas, porque haciéndose esas preguntas podremos empezar a perfilar las respuestas o empezamos a ver hasta dónde llega nuestro conocimiento. Pues vamos allá. Difícilmente voy a iluminaros, ya que lo que voy a mostrar es todas las preguntas que podemos tener. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Algo que es importantísimo en la vida es la evolución. La vida está aquí,
con el ADN, y cuándo surge no sabemos, pero hay una evolución en el universo. Hablaremos de esta evolución, de cómo evoluciona la materia, de cómo se van formando desde el Big Bang nebulosas, estrellas, sistemas planetarios, planetas como el nuestro y luego la vida. La vida surge en un determinado tipo de planetas. Otra cosa importante es cómo se relaciona esto con la nanotecnología que está en el título. Fijaros, esta foto representa uno de los objetos más grandes que puede haber en el universo, que es una nebulosa. Para que os hagáis a la idea, esto que tengo aquí dibujado son 3,2 millones de años, 3,2 años luz. Esto es lo que tarda, o sea, un año luz es eso, es lo que recorre la luz en un año. Entonces, fijaros que es una distancia enorme. Para que os hagáis a la idea, Alfa Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, es esta distancia, el sistema solar. Y para que os hagáis una idea, el sistema solar es nada, ¿no? He tenido que dibujar esto porque si no, no lo veríais, pero sería nada, un puntito. Este objeto es enorme. Recoge distancias desde el Sol hasta Alfa Centauri, que son enormes. Y este objeto, que es uno de los más grandes del universo, como os digo, está hecho todo de moléculas muy sencillas, de átomos y moléculas sencillísimas. Entonces, eso es la nanotecnología. La nanotecnología, como iremos viendo durante la charla, nos indica cómo estos átomos y moléculas interaccionan y reaccionan entre sí. Entonces, entendiendo esas normas, podemos entender cómo funciona, por ejemplo, una nebulosa o cómo funcionan estas cosas. Hablaremos de nanotecnología y vamos a dar unas pinceladas para comenzar, para centrarnos en lo que es. Todo el mundo, cuando habla de nanotecnología, cuando oye la palabra nano, pues ya nos sugiere algo muy pequeño. Y efectivamente, es un prefijo que significa pequeño. Entonces, efectivamente, nanociencia y nanotecnología es la ciencia o la tecnología que se hace utilizando lo más pequeño, es decir, átomos y moléculas. No es lo más pequeño, pero es lo más pequeño que podemos manipular para construir cosas. Entonces, vamos a hablar de la ciencia que construye cosas usando átomos y moléculas. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, para darnos cuenta de los órdenes de magnitud de lo que hablamos, de la importancia de lo pequeño y de cómo de pequeño es el mundo pequeño. Aquí tenemos un hombre haciendo footing en la playa. A ver si alguno en el chat es capaz de decirme quién es. Este tipo pues mide 1,5 metros, 2 metros, y fijaos que es más o menos, pues 1000 veces más pequeño que un rascacielos de los más grandes, que puede ser 1 kilómetro. 1000 veces más grande que un hombre es un rascacielos. Y 1000 veces más grande es la Tierra. Es decir, la Tierra al hombre hay 6 ceros, 1.000.000 de veces en total. 1 megametro se dice en notación científica. Y el Sol otros 1000 veces más. Es decir, el tamaño del hombre es al Sol, es 1000 millones de veces al Sol. Ahora voy a hacer lo mismo hacia abajo. Tenemos el mismo hombre, 1000 veces más pequeño es una hormiga, es 1 milímetro, y 1000 veces más pequeño es una bacteria, una micra. Y 1000 veces más pequeño ya llego al mundo de la molécula, lo nano. Esto es lo que se llama nanómetro. Hemos pasado del milímetro a la micra, al micrómetro, al nanómetro. Ahora, objetos que midan esto, un nanómetro, eso, 1000 millones de veces menos que el hombre, esa proporción es la misma que entre el hombre y el Sol, el tamaño. Entonces, fijaros que es un mundo verdaderamente pequeño y cada orden de magnitud, es decir, cada cero que ponemos, pues nos lleva a reducir mucho las distancias. O sea, es muy grande un orden de magnitud. Es lo mismo tener 10 que 1, pues 1 millón o 1000 millones es lo mismo, es muchísimo menos que 1, ¿no? Eso parece obvio. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo reduzco el tamaño de un objeto, desde el balón, al punto, a las células, bacterias, virus, proteínas grandes como los aminoácidos, proteínas grandes que están hechas de aminoácidos, como esta molécula o como átomos al final, pues nanociencia usa todos estos objetos, todo lo que tiene tamaño nanométrico, casi es el virus también, ¿no? Entonces es la ciencia que yo puedo hacer construyendo con moléculas de muchos diversos estilos, con partículas, con proteínas, con virus. Pues de eso se trata la nanotecnología. Esos son los ladrillos. Bueno, voy a ir alternando nanotecnología y origen de la vida. Ahora vamos a pasar otra vez a la vida. Ya sabemos lo que es un poco la nanotecnología. Yo cuando era pequeño me decían que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, esto es un poco una verdad a medias, porque realmente si esta es la definición de vida, es un poquito por los pelos, porque una mula pues no se reproduce. ¿Y qué pasa? ¿Que no es un ser vivo? Los virus de ordenador lo hacen y serían seres vivos, o el fuego. Entonces hay que precisar mejor qué es la vida. Si queremos saber cuándo surge, tenemos que precisar mejor. Por ejemplo,
el virus hoy día no está considerado un ser vivo, porque no tiene vida propia, necesita de otros para reproducirse, no es autosostenido en su vida, en su vida no, en su forma de funcionar. La NASA, que está muy interesada en encontrar vida fuera de la Tierra, y como os decía es el único ejemplo que tenemos, la Tierra, pues define un poco vida como un sistema químico autosostenido que es capaz de evolucionar de manera darwiniana, es decir, siguiéndole un poco las leyes que puso Darwin de evolución, como consecuencia de su interacción con el medio. Entonces, bueno, pues esta es una posible definición de vida para entendernos, ¿no? Para entender qué es la vida. Pero desde un punto de vista más funcional, podemos decir que un ser vivo necesita una carcasa, algo que nos separe del entorno. Nosotros tenemos nuestro cuerpo que nos separa, una bacteria lo mismo. Eso está hecho por estructuras moleculares. Necesitamos mecanismos o métodos de obtener energía que también están relacionados con la nanoscala en lo pequeño, y necesitamos poder replicarnos, métodos de replicación. Esas son las características de un ser vivo. Entonces, un ser vivo, el más pequeño que podamos tener, o el más simple, que podría ser parecido al que pudiera haber en el origen de la vida, tiene que tener todas estas características. Bueno, pues vamos a ver algunas preguntas sin respuestas porque no son fáciles, ¿no? Que no tenemos esas respuestas, que tienen que abordar los modelos de los que luego vamos a hablar. Hay grandes preguntas. Por ejemplo, ¿hubo un solo origen o hubo muchos orígenes? ¿Es algo que apareció muchas veces en la Tierra de manera distinta o no? Fijaros que no se ha vuelto a repetir, que la vida emergió, pero no sabemos, no tenemos constancia de que recientemente en la historia moderna haya vuelto a surgir vida de otra manera. ¿Venimos todos de un mismo ser o de varios? Bueno, pues hoy día esta respuesta parece que ya la tenemos, o sea que esta pregunta sí que tiene una respuesta, y es que venimos todos de un mismo ser. Y ese mismo ser se le llama LUCA. Es el último, bien, son siglas del inglés, Last Universal Common Ancestor. Entonces, este LUCA es a partir del cual surgen todos los seres vivos. Bueno, pues ya es algo. Y sabemos eso por una serie de cosas, porque todos somos parecidos, todos tenemos el mismo tipo de aminoácidos o de azúcares. O sea, hay muchas formas por las que la biología sabe hoy día que todos venimos, este árbol de la diversidad de las cosas que existen, tienen un único ancestro, que es LUCA. Hay más preguntas y más difíciles. Otra es, ¿la vida es probable o improbable? Es decir, ¿es un azar o necesidad? Que se suele decir. También dicho de otra manera, ¿es un imperativo físico? ¿Es algo que tiene que aparecer o es una fluctuación impredecible? Si fuera lo primero, si fuera un imperativo físico, sería algo así como decir, como la química, ¿no? O la física. Si tú juntas cloro y sodio, tienes cloruro de sodio, sal, un cristal. Ponen los elementos y lo consigues porque la química te lleva a ello. Sería como un imperativo de la naturaleza, una ley. Si fuera este el caso, si la vida fuera ese imperativo, entonces podríamos concluir que existe vida en muchísimos planetas y que es muy parecida, porque está basada en las mismas leyes de la física. Ya fijaros que, según cómo responda a esta pregunta de azar o necesidad, tengo unas consecuencias u otras. Si yo digo que es una fluctuación impredecible, como puede ser una nube que aparece en un momento dado, que tiene una forma caprichosa, o esta otra nube, o por ejemplo, imaginaros que tiro todas una sopa de letras y que de repente aparece escrito un libro, ¿no? O que nos toque una lotería. Pues esas son fluctuaciones impredecibles que realmente son muy complicadas que se den. Y si ese es el caso, si esto fuera la vida, pues podría decir que estábamos prácticamente seguros, o muy probablemente estaríamos solos o casi solos en el universo. Esto se puede apoyar tal vez diciendo que, tal vez, como veis son suposiciones, que bueno, que parece que hay alguna evidencia por la NASA, por alguna misión de la NASA, en que la composición del sistema solar es más rica en oxígeno que en otras partes. Pero bueno, estas medidas son muy sesgadas y tienen un rasgo de error muy grande. Hay una tercera respuesta a esta pregunta, que no sea imperativo ni que sea algo, digamos, muy debido al azar, sino que las características esenciales de la vida estén escritas en la física, pero que la forma dependa mucho de dónde se dé ese paso. Por ejemplo, para que lo entendáis, muy sencillo, la nieve. Aquí tenéis copos de nieve que se cristalizan distintos según la montaña. Siempre es nieve, pero depende mucho del entorno en el que se genere. La nieve se da porque tiene que darse, porque eso sí que es el imperativo químico, baja esa temperatura y se congela, pero dependiendo de dónde, del entorno, de la humedad, de la presión, de la altura, de un montón de cosas, tiene una forma o tiene otras. Si esa es la respuesta, entonces existiría vida en muchos planetas y sería muy distinta de un planeta a otro. Entonces, como veis, hay muchas preguntas de las que no se tiene respuesta y de que el modelo que tenemos de cómo es la vida o si hay vida afuera
depende mucho de cómo se responda o de lo que podamos aprender de esto. Fijaros que si este es el caso también, entonces puede ser que exista vida en Marte, de otra manera muy distinta a que existe en la Tierra. Y Marte se ha convertido en el objeto de muchísimas misiones astrobiológicas. Os decía al principio que la NASA está muy interesada en la definición de vida, porque NASA está buscando vida en los planetas cercanos al sistema solar. Por ejemplo, hay 3 misiones que han llegado a Marte este verano. Una de ellas es de la NASA, que es este robot que se llama el Perseverance, que está ya andando y produciendo unas imágenes preciosas sobre la superficie marciana. Y este rover, que se suele llamar, tiene un aparato que va a permitir hacer un agujero dentro de la superficie marciana para ver si existen formas de vida subterráneas. En la superficie sabemos que no. Aquí tenemos una foto del Perseverance, si veis la superficie de Marte. Obviamente no hay vida en Marte, ahora veremos por qué, pero con este brazo robótico podemos intentar ver si la hay en el subsuelo. Y ya se han hecho las primeras excavaciones y están empezando a funcionar. Como os decía, Marte es muy interesante porque, por un montón de motivos. Marte puede que haya tenido vida. Primero, no tiene una tectónica de placas, es decir, es un planeta geológicamente muy similar a como era la Tierra hace 3.000 millones de años, es decir, cuando empezó a surgir la vida. Por tanto, mirar a Marte es casi mirar a la Tierra primitiva. Hay señales en Marte de que ha habido fuentes geotérmicas, tal vez, o que ha habido ríos, mares, lagos, con lo cual puede haber o puede haberse generado vida microscópica. Hoy sabemos que esa vida microscópica no está en la superficie. En imágenes como esta ves que no hay restos de vida. Obviamente, vida microscópica no la veríamos porque es microscópica, pero además sabemos que existe una radiación muy fuerte, con lo cual esas formas de vida tendrían que estar, o sea, estarían muy dañadas por la radiación. No podría darse la vida. Además no tiene campo magnético, con lo cual no se deflecta, no tiene ese escudo que tiene la Tierra y que nos protege la vida dentro de la atmósfera, de toda la radiación que viene del universo y del Sol. Entonces, si hay vida en Marte, puede que lo hubiese y que perdiese la atmósfera, pero si la hay hoy día, no está en la superficie, tiene que estar enterrada para protegerse, ya que la atmósfera no le protege, tendría que estar enterrada. Y es por eso que se está profundizando, que se ha intentado también entrar o perforar el planeta para ver si encontramos esta vida microscópica. Por eso Marte es tan interesante y por eso la NASA está tan interesada en buscar vida en Marte y tantas misiones. Pero vamos a hablar sobre el origen de la vida. Claro, para hablar del origen de la vida, como os decía, es algo que ocurrió hace muchísimo tiempo. Para que os hagáis la idea, más o menos es como si fuera un año, el origen de la vida hasta hoy, pues estamos en 3 milésimas de segundo antes de que acabe y queremos llegar al día 1 de enero y estamos en el 31 de diciembre, 3 milésimas de segundo antes de las campanadas. Entonces, claro, tenemos que rebobinar una larga historia en tiempo para llegar desde la Tierra actual hasta la Tierra primitiva donde se empezó a surgir la vida. Y eso han sido unos 4.500 millones de años. Casi todo dominado por la evolución, sobre todo desde que ya tenemos vida. Es decir, esta gráfica representa un poco lo esencial en el origen de la vida. Vamos a abrir a ella constantemente. Desde que se formó la Tierra, hace esos 4.500 millones de años, pues al principio era un planeta muy difícil, muy adverso. Un planeta con altas temperaturas, que se estaba en formación, tormentas, una atmósfera muy corrosiva, había muchos meteoritos que estaban cayendo constantemente. Con el tiempo se fue enfriando y fue dando lugar a una hidrosfera estable, más parecida a lo que podemos tener hoy día. En ese momento, en algún momento, debía aparecer una química de pequeñas moléculas que se empezaron a juntar. Se llama química prebiótica. Esas moléculas se juntaron en otras mayores y dieron lugar a otras que seguirán capaces de replicarse, como el RNA. Es lo que se llama el mundo anterior al RNA. Ese RNA, que es como el ADN, parecido, pues pudo estar o funcionar de manera independiente, creando moléculas, replicándose y creando seres no, todavía no se puede hablar de seres, creando cosas, objetos nanoscópicos cada vez más complejos. Hasta que en un momento dado pues ya surgen las primeras proteínas, cosas que están cerradas, que tienen esa carcasa de la que hablábamos, que separan el objeto vivo del resto. Y luego ya vino toda la diversificación de la vida. Ya llegaría el LUCA, del que hablábamos, y desde entonces hasta hoy es todo evolución. Fijaros que estamos entre dónde se pone el origen de la vida. Obviamente no con la Tierra esta primitiva, que era ese sitio tan inhóspito, lleno de altas temperaturas, rayos, radiación. Ahí obviamente no puede haber vida. Pues desde ahí, un poquito más tarde, cuando ya la Tierra se enfrió, cuando ya cesaron el bombardeo de esos meteoritos, tenemos esa hidrosfera, ya podría ser. Y por otro lado, pues podemos mirar los primeros fósiles que existen, que son de hace 3.500 millones de años, o sea que ya es lo más antiguo que tenemos. Y son lo que llaman cianobacterias.
microscópicas. Entonces ahí ya existía la vida hace 3.500 millones de años. Es decir, que la vida como tal tiene que surgir pues, en un intervalo entre estos dos sitios. Porque luego ya lo que vino es la explosión cámbrica, que eso es evolución, como he dicho, apareció la atmósfera con oxígeno, ya Luca debía estar por aquí, pero bueno, la vida tiene que surgir entre estos dos puntos. Y fijaros que esto son solo 400 millones de años, solo. Eso no es nada para un proceso geológico. Es decir, parece, y estamos respondiendo a alguna pregunta, en las que habíamos dicho que la vida es un proceso muy eficiente. Curiosamente no se ha vuelto a dar, o no tenemos conciencia, pero en esas condiciones que había, parece que fue algo o un proceso que realmente se dio de manera muy eficiente. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales? Hemos ido recorriendo algunas, vamos a ponerlas en limpio, porque para mí son pasos de las distintas disciplinas. El primer paso sería algo así como desde la física a la química. Tienen que aparecer las primeras moléculas simples en la Tierra. Y eso serían esas moléculas más simples, de átomos mucho más simples, a moléculas, agrupaciones de átomos. Eso sería como un paso desde la física a la química, ¿no? En la Tierra. Luego tienen que aparecer ya ladrillos de los que se compone la vida. Y hoy día sabemos que son aminoácidos, que son los azúcares, que son los ácidos nucleicos. Todos esos ladrillos en un momento dado tienen que aparecer. Y luego esos ladrillos hay que unirlos. Hay que hacer falta un cemento que los una. Tienen que unirse para formar la construcción de la que hablamos. Esto todo, que está aquí en rojo, es la química. Y luego ya hay preguntas de la biología. El primer RNA en este mundo, ¿cómo aparece? Y luego, ¿cómo aparece la primera carcasa? ¿Cómo se genera? Claro, son, como veis, muchas preguntas. No se puede decir cuál es el origen de la vida respondiendo a una única pregunta. Si queréis lo podemos poner aquí. Y de eso yo no voy a hablar de la primera parte, de cómo se pasa de la física a la química y de la química a la biología. Faltaría de la biología a la vida. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta primera parte, de lo que se llama química prebiótica, de esos precursores en los que se quedó todo listo para que se diera ya ese paso en este mundo de RNA o de ADN que funcionaba solo y que empezaba a tener las mismas funciones que tiene un ser vivo. Serían como seres vivos muy simples, moléculas que se autorreplican, que tienen esas funciones que decíamos. Pero bueno, vamos a comenzar la historia por el principio y vamos a preguntarnos qué pasó con esa Tierra que se estaba formando. Pues en esa Tierra que se estaba formando aparecieron esas primeras moléculas. ¿Pero dónde salieron? Porque todas estas moléculas están basadas en carbono. Y la Tierra primitiva, o la Tierra en sí, es una Tierra que está hecha de arcillas, silicatos, piritas, de un montón de especies metálicas, digámoslo así, bueno, metálicas para los astrónomos, pero que no son carbonáceas. ¿De dónde salió todo el carbono? Porque estamos hechos esencialmente, ya sabéis, agua y carbono, ¿no? Toda nuestra estructura celular está basada en el carbono, nuestra química está basada en el carbono. Entonces, se quiere o pensamos que en esa Tierra primitiva, desde los asteroides cayó un montón de polvo planetario y ese polvo planetario, ese polvo cósmico, era muy rico en carbono. Entonces, en meteoritos y cometas fue llegando ese polvo carbonáceo a la Tierra y fue cubriendo toda la corteza con material extraterrestre que venía del polvo cósmico basado en carbono. Y eso es la fuente de carbono para que se pudiera dar la vida. Pues eso es lo que pasó muy probablemente en esta primera etapa de la Tierra. Meteoritos que traían este material y que se desintegraban formando gases que quedaban en la atmósfera y que fueron la primera semilla de todo esto. Hay que decir que hay una teoría que tiene relación que se llama panspermia. La panspermia lo que quiere decir es que la vida, o sea, que a lo mejor no vinieron en moléculas, sino que vino directamente a la vida. Fijaos que hemos dicho que Marte pudo haber tenido vida. ¿Por qué no, en lugar de en estos meteoritos que hayan venido moléculas, haya podido venir un ser vivo, encapsulado, por ejemplo, ¿no? Una bacteria encapsulada que haya llegado a la Tierra y se haya desarrollado en la Tierra? Pues eso también es posible. Eso se llama panspermia. Fijaos que, bueno, eso se llama la exogénesis de la vida, ¿no? Aquí pongo la bandera marciana porque, como os he dicho, Marte fue un candidato propuesto. En realidad eso no nos dice nada. Eso solo cambia el escenario del problema. No nos dice cuál es el mecanismo, sino que cambia el escenario de donde ha surgido la vida. Y hoy día, bueno, pues no se tiene muy en cuenta, pero sí se tiene en cuenta para una cosa. A lo mejor no ha venido un ser vivo viajando en un meteorito, pero sí que ha venido, a lo mejor, moléculas han podido llegar a la Tierra. Fijaos que hay moléculas que no se sabe cómo se han podido gestar en la Tierra o aparecer en la Tierra como una ribosa. Y sin embargo, existen hoy día rutas sintéticas en el espacio. En el espacio sabemos que tenemos estos granos de polvo, sabemos que va llegando metanol, amonia, agua, como moléculas simples que se agregan alrededor de los granos de polvo, donde hay radiación, se forman hielos que se irradian y como consecuencia de esta química en el espacio se forman especies nuevas.
esas especies nuevas pudieron llegar a la Tierra en meteorito. Esto lo estudió hace muchos años Juan Oró, que fue un investigador español que hizo un experimento tipo Miller, como hablaremos luego, ¿no? Y bueno, pues está muy bien saber que tenemos una referencia internacional entre nuestros paisanos ya hace tiempo. Bueno, la astroquímica se dedica a estudiar la química en estos ambientes. Es la rama de la ciencia que estudia estos ambientes y se han identificado hoy día ya más de 200 moléculas distintas en el espacio. Aquí tenemos otra nebulosa, una foto, y los radioastrónomos, los astrónomos lo que hacen es mirar a ver ahí, intentar saber de qué están hechas estas moléculas, nubes como la que os contaba al principio, de qué están hechas esas nubes y encontrar qué moléculas están ahí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues sus lupas no son lupas porque obviamente no lo tienen enfrente la imagen, sino que son telescopios como este. Esta es una recreación de ALMA, un nuevo radiotelescopio, que no es uno, sino que son un montón de ellos que están diseminados por el desierto de Atacama en Chile y que están ofreciendo a los astrónomos una resolución espectacular. Están ofreciendo un montón de datos nuevos sobre cómo son las estrellas, cómo es el polvo cósmico, un montón de cosas que no se conocían y es relativamente nuevo. Hoy la astronomía creo que está viviendo un boom muy importante. Porque ¿dónde se forma la materia en el universo? ¿Os habéis preguntado? O sea, vale, hemos dicho que tenemos átomos de carbono que llegaron a la Tierra, pero ¿dónde se forman esos átomos de carbono? Y todos, realmente, ¿dónde se han formado los átomos? Pues los átomos se forman en estrellas que mueren. Una estrella moribunda genera polvo, gas. ¿Cuándo muere una estrella? Pues muere como el Sol morirá, ¿no? Cuando se van apagando en una gigante roja o cuando explotan. Fijaros que la materia tiene un ciclo. Tú tienes una estrella, vamos a comenzarlo aquí, que va perdiendo, se va desinflando, va muriendo y va emitiendo todo al espacio, ¿no? Emitiendo todo el material, todos los átomos que tiene en el espacio. Esto forma nubes difusas que quedan flotando en una especie de nebulosas. Pero con el tiempo lo que tienes es gravedad y esos átomos se empiezan a unir y forman nubes un poco más densas que con el tiempo forman discos de acreción y eso acaba formando sistemas solares y nuevas estrellas. Es decir, que la materia está girando. Esa estrella morirá otra vez y volverá a expulsar su masa al universo y así esto se genera y se repite muchísimas veces. Fijaros que la vida pasa en uno de estos planetas habitables que están en una distancia correcta del Sol y en los que se puede generar una atmósfera y se puede generar las condiciones adecuadas para las que se dé la vida. Entonces, en este ciclo de la vida, el primer paso es generar esa materia carbonácea y eso lo hacen las estrellas moribundas en ese polvo cósmico. Y de esto voy a hablaros un poco más porque es parte de la investigación que hacemos, intentar entender cómo es este polvo cósmico. Fijaros, una estrella, aquí tenemos una foto de Orión, una foto que como la que podemos verla, podemos tomarla casi con los móviles que tenemos hoy día. Ahora en el cielo del invierno, si salís, podéis ver Orión y podéis ver que hay una de las estrellas, Betelgeuse, que se ve más rojiza. Esta de aquí, ¿no? Eso es una gigante roja. Si lo mirásemos con un telescopio que pudiera ver en el infrarrojo, veríamos que no es un punto, sino que tiene algo alrededor. Es decir, que la estrella que nosotros vemos en el ojo sería esto, pero que alrededor tiene como un halo de cosas que emite. Es lo que se llama la fotosfera, es decir, allí donde está emitiendo la estrella. Bueno, pues con ALMA, el telescopio de lo que os hablaba anteriormente, pues se pueden ver imágenes como esta. Esto es una gigante roja. Y podéis ver cómo tiene como aureolas, esto que veis son espirales de distintas moléculas, distintos átomos, de distintas cosas que está emitiendo al espacio. Bueno, simplemente decir que el Sol será una de estas gigantes rojas, será una estrella que cuando acabe sus días, pues crecerá y entonces, pues bueno, pues crecerá y se comerá la Tierra, llegará hasta más allá de la Tierra y bueno, pues será una gigante roja que llenará toda esta región del universo de átomos otra vez y nuestros átomos estarán de nuevo por ahí esparcidos para dar lugar a otra nebulosa y tal vez otra vez a otra vida distinta. Dicho esto, os voy a contar un poco lo que hacemos en el laboratorio para intentar entender estos procesos primeros de este material carbonáceo que hace falta. Cerca de la estrella tenemos una densidad de cosas que emite mayor, esto es lo que se llama presión, y a medida que nos alejamos menos. Bueno, pues lo que nosotros hacemos en el laboratorio, bueno, nosotros partimos de observaciones que hacen los radioastrónomos, como hemos dicho, con sus telescopios, radiotelescopios, apuntan a estrellas moribundas, como esta que ya hemos citado, dentro del Orión, en el espacio, y veis la estrella, al final, bueno, pues son gigantes rojas e intentan entenderla.
Entonces ven que está pulsando materia, que está expulsando esa materia. Y esa materia esencialmente son átomos simples, átomos muy simples, esencialmente hidrógeno y alguno más complejo, pero que están empujados por la radiación que tiene. Pero lo más interesante es que a medida que nos alejamos, algunos de los átomos ya se han agrupado formando partículas de polvo, se han encontrado entre sí y se han ido agrupando. Entonces, bueno, pues si miramos la estrella en su conjunto, vemos que aquí en esta zona cerca, pues hay un montón de átomos que chocan unos con otros y forman semillas de polvo. Esto es lo que queremos entender. Y para entender todo esto necesitamos la ayuda de los astrónomos que nos cuenten muy bien lo que hacen y hemos construido una máquina de vacío que es donde vamos a intentar entender todo eso. La llamamos Stardust. Bueno, esta es también otra recreación de Stardust donde vamos a simular ese viaje desde el principio donde se forman los átomos hasta el universo, hasta el final. Esta es la foto real de la máquina que hemos construido y en esta máquina queremos construir o simular ese viaje, ese paseo de los átomos desde que se generan hasta el final. Este es el esquema, no es que sea curva, es que es tan larga porque son casi 10 metros que sale como si fuera un ojo de pez. No tenemos espacio para hacer mejor la foto, pero este es el diseño. Entonces aquí se forman los átomos y empiezan a evolucionar y a correr siguiendo este viaje de los átomos hasta formar algo más. Y esta máquina la hemos podido construir gracias a un esfuerzo participativo de muchos investigadores, de mucha gente con distintas especialidades y con distintos conocimientos y mucha entrega, ¿no? Porque ha sido un trabajo de muchos años. Y lo pudimos hacer gracias a la financiación de un proyecto europeo de la ERC. Bueno, también para que los que os gusten los cómics y la ciencia, decir que la Comunidad Europea ha financiado una serie de cómics basados en proyectos estrella, entre ellos el nuestro, y son online, lo podéis ver en esta página web, podéis entrar si queréis y leer el cómic, el nuestro se llama Estrella, pero hay de proyectos súper interesantes de investigación. Es una idea que no es ciencia ficción, en nuestro caso no, tiene que ver en la base del proyecto, pero nada más. En nuestro caso es completamente ciencia ficción. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues hemos sido capaces de, usando microscopios muy potentes y simulando esas condiciones parecidas a las que dan en la estrella, pues encontrar estas cosas que veis aquí que son pequeñas moléculas. Estos son supermicroscopios de efecto túnel que se llaman, que llegan a ver lo más pequeño, los microscopios que tienen hoy día más resolución. Esas cositas que veis, estas cositas son moléculas carbonáceas de 3-4 átomos de carbono que hemos logrado producir en condiciones muy parecidas a las que pudo haber en una estrella. Es decir, ya tenemos una primera pregunta, una primera respuesta, entre comillas, al primer paso, al paso de la física y la química, que es ¿cómo aparecen las primeras moléculas en la Tierra? Pues muy probablemente llegaron del espacio, llegaron en meteoritos. Vamos a seguir adelante. Ya tenemos aquí en la Tierra esas moléculas, tenemos moléculas simples, moléculas carbonáceas, pero ahora hay que dar un paso, son inorgánicas la mayor parte de ellas, y necesitamos moléculas orgánicas. ¿Cómo se transforman en esos primeros ladrillos? ¿Cómo se transforman en aminoácidos, azúcares, lo que tenemos en la vida? Pues el primer modelo, digamos, científico del origen de la vida se debe a estas dos personas, Oparin y Haldane. Fueron los primeros pensadores que, fijaros, en 1924 y 1929, casi simultáneamente, publicaron algunas obras que explicaban cómo podía haber sido ese paso. Y fueron ellos los que se le ocurrió esto que tenéis, esta imagen que decía al principio Fernando, que tenemos todos en la cabeza, de la sopa prebiótica. Nos decían que en la Tierra primitiva había agua, había temperatura, había radiación. Entonces, y una densidad de moléculas alta que había llegado del espacio. Entonces, bueno, pues teníamos todo esto disuelto en una especie de sopa primitiva, una sopa primogénea, en la que el agua era el material necesario. En esta sopa tenemos radiación, tenemos rayos, en esa tierra inestable todavía, tenemos temperatura, tenemos el agua, y con todo esto pues podemos hacer una cocina en la que salgan estos compuestos. Es verdad que muchas misiones, muchos telescopios nos dicen que alrededor de estrellas detectan agua, detectan mucha agua, o sea que agua sí que parece que es muy abundante alrededor de muchas estrellas. Pero hubo un señor que se llamaba Miller, que este hombre intentó dar un paso más en lo que es el método científico. Construyó un dispositivo muy sencillo, pero que simulaba un poco esa Tierra primitiva. Puso un compartimento con agua, que llamó océano, lo que podía ser el agua, la vaporizó en una atmósfera de agua y con unos tubos empezó a dar descargas eléctricas y puso una composición de gases parecida
a la que podía haber en la atmósfera primitiva. Esperaba que se formaran compuestas nuevas. Fijaros que estas moléculas que puso son muy simples y esperaba que se formasen cosas más complicadas, que las iba a recoger. Bueno, pues hizo el experimento y consiguió formar los 20 aminoácidos de los que está formado la vida. Pues por eso fue tan importante este experimento, porque fue la primera vez que se pudo ver que había un paso desde la materia inorgánica a la materia orgánica, a los aminoácidos. Entonces, bueno, esto es como le quedó su compartimento completamente naranja, que es el color de estos aminoácidos. Aquí podéis ver las descargas eléctricas y las botellas de gases que usaba para simular esa atmósfera. Este fue el primer experimento, pero ha habido muchos más. Se le criticó mucho este experimento, pero bueno, pues pero ya son cosas menores, que si la atmósfera hoy día sabe que no era esta, que era otra, en esas condiciones el rendimiento no es tan bueno, patatín, patatán, lo que queramos, pero para mí es algo muy importante saber que efectivamente hay pasos, hay formas de transformar la materia en condiciones relativamente similares a los que se hizo esos experimentos, ¿no? A los que se pudo dar en el origen de la vida. Por ejemplo, fijaros que en muchos meteoritos se han encontrado concentraciones de aminoácidos muy similares a los que se podían dar en sus experimentos. Es decir, que sí que pudo haber una transformación de materia ligada a estos meteoritos o ligada al aumento de temperatura o a procesos que pudiera haber. Es decir, que esos aminoácidos y estas moléculas, estos ladrillos esenciales que necesita la vida, se pudieron formar en estos procesos o en fuentes geotérmicas submarinas que también tienes todas esas condiciones de calor, de temperatura para formarlo, ¿no? Pues ya tenemos otra pequeña respuesta, es decir, que los primeros ladrillos biológicos se pudieron formar tal vez en procesos sintéticos tipo experimentos como el de Miller. Vamos a dar un paso más, ¿vale? Muy bien. Vamos a creernos que seguramente el experimento de Miller funcionaba y ya tenemos estos ladrillos. Ahora, ¿cómo unimos los ladrillos? Esos ladrillos hay que unirlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí tenemos otro problema, que no tenemos ni idea cómo funciona. Estas macromoléculas, este mundo RNA, estos RNA, que es de lo que luego ha surgido la vida, está hecho con esos ladrillos, pero hay que unirlos, porque son polímeros, muchas moléculas largas, una unidad detrás de la otra, las que tienen estas funciones. Vamos a hablar ahora un poco de nanotecnología, dejando de volver atrás a la nanotecnología. Voy a hablaros un poco de la tecnología actual. La tecnología actual ha ido funcionando como funciona un escultor, es decir, tienes un bloque y lo vas haciendo cada vez más pequeño. Te vas aproximando a cosas más pequeñas, pues teniendo cinceles cada vez más pequeños y cada vez puedes hacer detalles cada vez más delicados, ¿no? Como en esta escultura. Partes de un bloque grande y vas haciendo cosas. Así se ha construido toda la electrónica que tenemos. Los ordenadores, los móviles, pues cada vez tenemos más capacidades en menos espacio. Y eso es debido a la microelectrónica. Fijaros lo que se sabe hacer hoy día, ¿no? Esto que veis aquí es una foto de un pelo. No sé si lo llegáis a ver, pero es un pelo humano. Y ahí parece que hay algo. Estos son 10 micras, ¿no? Pues ahí hay algo y ese algo es un gimnasio para piojos, ¿no? Más pequeño todavía. No es que los piojos necesiten estar en forma, nada parecido. Es para que veáis la capacidad que se tiene hoy día de controlar estos cinceles y de esculpir y de dibujar cosas y de fabricar cosas. Esa es la fabricación que se hace hoy día digamos, en microfabricación, ¿no? Esto es una micra. Ahora, ¿podemos dar un paso al nanómetro? Como decíamos al principio, 1000 veces menor. Pues ya es muy difícil, no tenemos instrumentos, hay problemas, se llega ya mucho, ¿no? Los chips de los ordenadores ya están en 10 nanómetros, ¿no? Pero ¿podemos seguir bajando? Pues ya prácticamente es muy difícil con estos métodos que tenemos. Hay que buscar estrategias nuevas. Y así sale una estrategia nueva. No trabajar como el escultor, que necesita un cincel, sino como un albañil. Ir poniendo un ladrillo al lado del otro. Ir colocando esos bloques para formar algo. Para formar una catedral, por ejemplo, un ser vivo. Bueno, esto es una locura, pero sin embargo funciona. Porque la vida funciona así. En la vida somos eso, moléculas que se van uniendo una a otra, se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo, hasta que al final tenemos, pues eso, desde lo más simple hasta un ser vivo. O sea, si pudiéramos comprender cómo funciona la vida a esos niveles, copiar sus mecanismos, podríamos tener una tecnología basada en eso. Es decir, fijaros que estamos hablando de lo contrario, casi ya no entender la vida por entenderla, sino entender la vida también cómo funciona, cómo puede surgir al principio para copiarla y tener nueva tecnología. Por ejemplo, fijaros, esto que estáis viendo está pasando ahora en vuestras células sin que os deis cuenta. Se están creando túbulos y se están descreando.
todo debido por la química. Hay estas moléculas que andan y que transportan el material en la célula desde donde se genera hasta donde se necesita. Y todo esto está pasando sin nuestro permiso. Pues imaginaros que somos capaces de controlar estos procesos, de controlar estas moléculas, de entender cómo funcionan, que han tenido que ser algo parecido, mucho más simple lo que pasó al principio de la vida, ¿no? Pues estaríamos entendiendo cosas muy importantes y a lo mejor dando lugar a una nueva tecnología, una tecnología basada en copiar la vida. Claro, el origen de la vida es muy complejo. Por ejemplo, una proteína, la proteína está hecha de ladrillos, como hemos dicho, que se llaman aminoácidos. ¿Vale? ¿Cómo se unen o cómo se unieron? Hoy día sabemos cómo se hace, lo hacen las enzimas, pero ¿cómo se hizo en el origen de la vida cuando no existían ese tipo de esas proteínas, cuando no existían estas? Pues hoy día no se sabe, no hay una teoría oficial de cómo se pudieron unir los primeros aminoácidos. Entonces, claro, además son moléculas muy delicadas y esas fuentes geotérmicas o esos sitios donde había mucha radiación, pues no parecen estables. Y este es otro de los grandes enigmas, cómo se crean las primeras macromoléculas desde esas moléculas esenciales. Y ahí es donde tenemos más preguntas que respuestas. Aquí ya empieza el terreno en el que no se sabe nada, pero fijaos cómo de delicadas son estas moléculas, para que os hagáis a la idea. Una proteína, por ejemplo, es una serie de aminoácidos de ladrillos, ¿vale? Existen, todas están hechas de 20, los mismos 20 aminoácidos. Una proteína puede haber 100 aminoácidos, por ejemplo. ¿Cuántas formas distintas puede haber? ¿Cómo podemos combinar esos aminoácidos? Pues por estadística, es un ejercicio de estadística, nos dice que 10 a 130, es decir, enorme la cantidad de todas ellas. Pero muy pocas tienen una función biológica. Fijaos, el glóbulo rojo que tenéis aquí, esta es una imagen de microscopía electrónica de un glóbulo rojo que funciona y aquí una que no funciona. La diferencia son 2 ladrillos. Son solo 2 de esos aminoácidos, dan lugar a una enfermedad mortal. Es lo que se llama la drepanocítrica, la hemoglobina drepanocítrica, que no sé ni pronunciarlo. Pues fijaros que se diferencian en el orden de 2 aminoácidos sobre 600. Y eso hace que tengas vida o no, que tengas un glóbulo rojo que funcione o no, para que veáis lo complejo del problema, ¿no? Bueno, pues esto de la sopa prebiótica estaba muy bien, pero cómo se unen las cosas en la sopa no se sabe. Y es un problema. Cuando se ha intentado reproducir esas sopas, la eficiencia es muy pobre, luego hay que eliminar ese agua, todo se da en ese ambiente acuoso. Y por eso cada vez más aparece otro mecanismo nuevo, que más que una sopa primordial, empezamos a hablar de una pizza prebiótica. Pasar de la sopa a la pizza. En la pizza tú tienes una superficie. Eso ayuda a que haya un confinamiento, eso ayuda a que haya una interacción, eso ayuda a una catálisis, ayuda a un montón de cosas y ayuda a eso, a un papel catalizador promocionado por las superficies o provocado por ellas. Y eso abre un nuevo campo de investigación muy nuevo. El papel que pueden tener las superficies en generar este tipo de cadenas que no se sabe cómo se han formado. Y eso hace la nanociencia también, en máquinas de ultraalto vacío, intentar controlar y entender qué está pasando. Máquinas como esta, que es un poco simple, o más complejas como las de antes. Y porque en la nanociencia hemos desarrollado microscopios que nos permiten ver esos átomos y moléculas primordiales. Y voy a contaros algunos experimentos, pero para que entendáis un poco de los experimentos que hacemos en el laboratorio cuando queremos simular esto, vamos a dejarme hacer una pequeña introducción. Primero, ver un átomo es como ver los tornillos de la Tour Eiffel desde la Luna. Es decir, eso es lo que tenemos que ampliarlo. Usamos microscopios nuevos que se llaman de efecto túnel y con esos microscopios que están aquí dentro, que funcionan como un braille a nanoscala, como un dedo que va paseándose por encima de los átomos, con una punta súper afilada, pues podemos llegar a sentir esos átomos, ¿no? Y estas fotos que veis aquí son de átomos. Hemos llegado, y esto es el sueño de los físicos, a colocar los átomos sobre una superficie. Tienes una superficie, tienes un átomo en ella, sobre ella, y llegamos con estas puntas tan afiladas y somos capaces de moverlo a otro sitio. Manipular un solo átomo, esto es el sueño de la física. Y así pues hemos logrado escribir con átomos, ¿no? Esto lo hicieron la primera vez a finales de los años 90, escribieron IBM porque trabajaban para IBM, obviamente, ¿no? Y hoy día pues toda la gente que trabaja en estos microscopios es capaz de escribir o de dibujar un monigote de CO o IBM, aquí lo tenemos, las imágenes que habéis visto algo, ¿no? Y cada bolita es un átomo que lo hemos colocado. Fijaros la capacidad de integración. O escribir átomo en caracteres kanji. Y esto, como os digo, es un poco el sueño de un físico.
Y el sueño de un químico es usar estos microscopios para ver las moléculas, porque una molécula que es una agrupación de átomos, hoy día llegamos a ver también como esto. Esos anillos de carbono de los que hablábamos, pues se llegan a ver así. Lo de arriba es el pentaceno, son moléculas raras que se puede ver con una precisión asombrosa. Uno puede ver los enlaces, cómo son. Aquí tenemos un hexágono deformado, pentágonos, octógonos. Todo esto lo llegamos a ver, ¿no? Y bueno, con estos microscopios vemos, aquí tenemos otra imagen, moléculas. Y fijaros el papel de la química. Si ponemos las moléculas, ellas solas, por ejemplo, en esta superficie, se han ido ordenando, se han ido colocando de esta manera. Bueno, imaginaos esta superficie, cada bola es un átomo en una superficie, y yo ahora pongo un aminoácido o un ácido nucleico y quiero ver cómo se van colocando entre sí. Y eso lo podemos intentar ver. Aquí os voy a mostrar ahora un vídeo. En este vídeo veis estas líneas. Son átomos que van llegando, no, perdón, átomos, son moléculas de cisteína que van llegando y se van colocando. Se van autoensamblando ellas solas siguiendo las leyes de la química. El problema es que todavía no sabemos cómo lo hacen. Con cálculos teóricos aquí tenemos dos de estas moléculas y vemos cómo interaccionan, pero la interacción que mantienen es muy débil, muy débil. Obviamente no es una interacción que sea capaz de formar un enlace como el que es necesario, como el que os hablaba anteriormente. Es decir, no sabemos cómo se hacen ese tipo de enlaces. Y bueno, pues esto es el autoensamblado, esto es el paso de la química a la biología. Una vez que se haya hecho ya será más fácil entender cómo es o cómo se dio ese mundo, ese paso a la biología y de la biología a la vida. Pues estos son un poco las tres preguntas claves: cómo aparecen las primeras moléculas de la Tierra a través del espacio, cómo se producen ese paso a moléculas ladrillos que tenemos hoy día en la vida, que son los azúcares, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, tal vez por un proceso tipo como el de Miller que os he contado. ¿Cómo se acoplan esas moléculas? Pues tal vez en una pizza prebiótica en lugar de una sopa, a través de esto. Y bueno, pues todo eso ya da lugar a la vida. Y ya está, eso es lo que quería deciros. Quería concluir con esta foto de Marte, donde tal vez haya vida, y diciéndoos que solo una aproximación verdaderamente interdisciplinar puede llegar a resolver problemas tan complejos como esto. Máquinas que simulen estos entornos pues pueden llegar a darnos toda esta información, y nuestro mundo y con nuestros orígenes es muy importante para entendernos a nosotros mismos y para una nueva tecnología basada en el futuro. Ya solo decir que estoy haciendo una página web donde recojo tanto los libros de los que ha hablado antes Fernando, como las conferencias, charlas y artículos científicos, una página web de divulgación, aunque no está acabada porque nunca encuentro el momento, pero ya está visible. Y ahí podéis ver algunas de las obras y sobre todo pues, artículos y demás si estáis interesados. Y dicho esto, estoy a vuestra disposición para preguntas o para continuar el debate. Muchas gracias, José Ángel. Una conferencia interesantísima, en algunos aspectos muy sorprendente, pero creo que apasionante. Bueno, irán apareciendo aplausos en forma de comentarios en el chat y preguntas, me imagino. Me imagino que habrá bastantes preguntas. Si puedes salir de compartir pantalla, eso es, muy bien, así, estupendo. Mira, mientras van saliendo preguntas, hay algunas cosas que a mí me han sorprendido, ¿no? En primer lugar, claro, a mí me enseñaron que la vida había salido del fondo del mar, ¿no? Del mar. El problema del carbono no me lo enseñaron y veo que es fundamental. Claro, en la formación de la Tierra, tal y como la has descrito, con rocas, minerales, etcétera, que no son muy proclives al carbono, y el agua, que tampoco tiene carbono, pues efectivamente ahí hay una contradicción entre lo que la vida sale del mar y que falta carbono, ¿no? Y por eso me ha chocado cuando dices que en estas zonas, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, en el fondo del mar, que tienen una temperatura muy alta. ¿Perdón? Fuentes geotermales. Esas, fuentes geotermales del fondo del mar, donde ahí sí que existen unas moléculas primitivas y una vida muy primitiva, que se puede formar allí algo. Me falta el carbono. Una vez que ya hay carbono en la Tierra y que ya hay... Claro, efectivamente. Por eso está claro que efectivamente todo tenía que venir de... o sea, que es necesaria esa contribución carbonácea que venga del espacio. Y hace falta que esté eso ahí de alguna manera. En esas fuentes primitivas lo que tiene son un montón de compuestos inorgánicos,
que se pueden descomponer y pueden dar lugar a este tipo nuevo de moléculas. Pero todo esto son propuestas que se están investigando, pero como os decía, es que hay más lagunas o más cosas que se desconocen que no se conocen. Es uno de los campos que es nuevo. Fíjate que es una temática completamente nueva, ¿eh? O sea que hasta ahora no se ha estudiado en profundidad el origen de la vida, realmente usando un método científico y usando experimentos de simulación. Ahora se está empezando y se están empezando a resolver. Luego también hay una cosa importante, porque cuando uno habla de vida, cuando surge la vida, bueno, pues parece que una vida evolucionada, es decir, que los primeros animales pues podían estar en el mar. Pero claro, cuando hablamos de origen, ¿dónde lo ponemos? ¿Cuál es el origen de la vida? Hablamos del paso de la biología a la vida cuando ya tienes esas primeras cianobacterias o esas microbacterias, o ya es vida porque tiene las funciones de un ser vivo, esas macromoléculas que son capaces de tener carcasa, de conseguir energía, de reproducirse, ese mundo pre-RNA, que sería una tierra habitada por moleculillas, moléculas que se van reproduciendo y van haciendo todo eso, o ¿dónde lo ponemos? ¿No? Lo que os he contado sobre todo es de química, lo que se llama química prebiótica, es decir, toda la química que había antes de la vida. Y es de lo que hemos estado hablando sobre todo. Sí, sí. Bueno, sí, efectivamente, en esas fuentes geotermales, pues claro, allí eso es... Como origen ahora ya no las veo. Es que es muy complejo porque en esas fuentes hay de todo. Hay carbono que también está porque estaba en esa corteza. Los mares han ido cambiando. La corteza se fue mezclando al principio. O sea, la corteza de la Tierra, cuando se empezó a formar, ya tenía carbono. Pero luego también hay otro problema que os decía también. Fijaos que de lo que estamos hablando, estamos mezclando geología, física, química, ciencias del mar, del espacio. Y claro, es muy difícil y solo una aproximación metiendo a investigadores o equipos muy interdisciplinares es capaz de resolver este tipo de problemas. Bueno, vas teniendo un montón de aplausos, ¿eh? Gente que está muy contenta con tu conferencia, que le has abierto los ojos, que le has hecho entender algo que realmente es muy complejo. Hay una pregunta de Enrique que dice: la manipulación de moléculas en las superficies catalíticas tiene tal cantidad de combinaciones, hablabas de un número enorme, que necesitarías millones y millones de años para dar un lugar a una por azar que coincida con un enlace en el camino de la vida. ¿Hasta qué punto podéis acortar y dirigir esas pruebas? Claro, efectivamente, lo haces a través de sistemas modelos, es lo que intentamos hacer. O sea, por ejemplo, con los experimentos que os he contado, uno empieza a poner un aminoácido muy concreto y estudia uno como un aminoácido modelo. Entonces solo pones uno para intentar entenderlo químicamente, intentar entender qué procesos tiene y demás. Y cuando has conseguido crear un enlace como ese, ya puedes extrapolarlo. Es decir, los modelos, los modelos que utilizamos, al menos nosotros, intenta simplificar el problema a su mínima expresión. Intenta simplificarlo de manera que sea lo esencial, quedarte solamente con lo esencial del problema. Por eso son caminos más cortos, pero claro, sigue estando muy lejos, porque efectivamente... Es algo claro, que... la evolución de la vida juega con un parámetro con el que nosotros no podemos jugar, que es el tiempo. Exactamente. Para la evolución de la vida, unos cientos de millones de años, pues es un... Como decíamos, aparecen unos 400 millones de años, que no es nada, pero es un montón. Es un montón, sí. Y nosotros no tenemos 400 millones de años para andar investigando cómo surge la vida en la Tierra. Mira, Víctor Espínola te hace una pregunta interesante. Sabemos que los aminoácidos son las letras del alfabeto con el que se escribe la vida. Sí. ¿Por qué solo 20? Hay muchos más aminoácidos, pero 20 son los que se usan. Sí. Los que cuentan. No lo sé. Efectivamente, sí. Sí, solo 20. Hay más aminoácidos y puede haber muchos más, hay muchos artificiales, pero la vida ha elegido 20. Debe ser que, bueno, puedo inventármelo, pero y si me lo invento diría que son los aminoácidos que se han podido generar más fácilmente por este tipo de procesos. Porque fíjate, luego hay otra cosa de la que no hemos hablado, y es que todos los aminoácidos son moléculas que se llaman quirales. ¿Vale? Para que entendáis, una molécula quiral, mi mano es quiral. Yo tengo una mano y tengo otra mano, ¿no? Tengo dos manos. Pero si yo quiero superponer esta con esta, pues una traslación es imposible porque el dedo gordo me queda cada vez para un lado. Tengo que girarlas para poder superponerlas. No se pueden superponer, no son diferentes. Aunque son iguales, pero
no se pueden trasladar. Eso se llama en química, lo llaman quiralidad. Bueno, pues resulta que es como si todas las moléculas de los aminoácidos fueran solo así, de una forma. Y no de esta forma, mientras que las moléculas hoy día, cuando las haces en un laboratorio, las puedes hacer así o así, porque es exactamente la misma, solo que viceversamente hablando, como mis manos, ¿no? Pues todas las que funcionan en la vida son así, son L, que se llaman, ¿no? En los aminoácidos. Entonces, ¿cómo es eso posible? Pues eso es uno de los misterios también muy importantes. Por eso también se sabe que venimos de un mismo ser. Si todo luego lo replicamos de un mismo ser que por lo que sea tuvo todos los aminoácidos de una manera, pues eso también indica que a lo mejor la vida se generó en algo que tampoco, la verdad, porque, bueno, he resumido. Primero, que hay muchas partes que no soy especialista. Y segundo, porque también esto es para público general. Pero hay otro modelo muy interesante del origen de la vida que está relacionado con el barro, con las arcillas. Entonces, que en esas arcillas la estructura atómica puede ayudar a que se generaran aminoácidos o que si se acoplaran, que tuvieran todos esa misma quiralidad. Y que a lo mejor los aminoácidos que se empezaron a ensamblar en la vida, esos 20, eran los que fiteaban bien, los que entraban bien dentro de esas arcillas. Pero efectivamente es algo que todavía, pues yo no lo desconozco. Sí, ahí hay un problema. Mira, otra pregunta que tengo yo en la cabeza que oyéndote. Vosotros, cuando inyectáis en vuestro simulador, inyectáis aminoácidos, tenéis que inyectar alguna molécula de aminoácidos. No podéis inyectar un chorro de aminoácidos, porque eso lo tenéis en ultra alto vacío. Claro. Y en ultra alto vacío quiere decir que en ese tubo a lo mejor tenéis, no sé, unas docenas de moléculas, todo más. Sí, no, alguna más. Sí. Efectivamente. Pero cuando inyectáis tenéis que inyectar unos pocos aminoácidos para poder hacer la simulación. ¿Cómo os arregláis para meter solo unas pocas moléculas? Por lo que los aminoácidos los sintetizan los químicos, y entonces es un polvillo que están hechos de moléculas, y se sintetiza, pues eso sabe hacer, ¿no? Los sintetizan, pues, sí. Entonces tú tienes ese polvillo, y ese polvillo dentro de un equipo de vacío lo calientas. Entonces al calentarlo, pues se evapora. Es como el agua que se evapora al llegar a una temperatura. Pues dentro del equipo de vacío calentamos un crisol donde tienes metido el polvillo que nos han dado los químicos, y esos aminoácidos se evaporan y entonces vuelan. La sublimación. Exactamente. Entonces evaporan dentro del vacío. Y aunque estamos en ultra alto vacío, controlamos bien el número que tenemos y se depositan en la superficie. Luego nosotros vamos a examinar un trozo muy pequeño y los vamos a ver individualmente, como os he mostrado, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos y luego lo que vamos a intentar es que reaccionen. Bueno, todavía no lo hemos conseguido. Pero no hemos conseguido que formen un enlace peptídico. Hemos conseguido que se autoorganicen, como os enseñaba en el vídeo, que se reconozcan unos a otros y que se pongan formando filas, pero no que formen enlaces. Entonces, pero sí, podemos controlarlo. Hoy día sabemos que podemos controlar eso de manera... Claro, pero eso lo controláis, lo que me estás contando es cuando los depositáis en una superficie. Eso es. Y en vuelo... En el vacío interestelar no hay superficies. Sí, en el estelar, pero no, en el estelar estamos antes del aminoácido. En el estelar lo que hacemos, también hay superficies, ese ha sido el punto importante. El grano de polvo, cada vez nos damos cuenta de que es más importante de lo que parece. Es decir, una reacción en fase gaseosa, dos átomos que se encuentran y forman otra cosa, una molécula más compleja, es muy difícil que se dé. Las probabilidades de que se den son muy bajas, tienes que tener una densidad muy alta. Entonces, sin embargo, si tú tienes una superficie de un grano, del polvo cósmico, si llegan átomos allí, has reducido por donde se pueden mover. Se pueden llegar a encontrar, es más fácil que se encuentren. Y al encontrarse de manera más sencilla, pueden formar moléculas de manera más sencilla, porque además el hecho de estar absorbidos hace que su reacción, que puedan reaccionar de manera más simple. Entonces ese es un poco Entonces todo eso lo hacemos en fase gas. Ponemos esas moléculas que nos dicen los astrónomos, ponemos un poco las semillas, ese polvo que se va formando y dejamos que todo corra o fluya y vemos cómo se van absorbiendo las moléculas dentro de estos granos de polvo. Mira, María Victoria pregunta que has hablado de un experimento de Oro similar al de Miller. ¿Puedes explicar algo más de ese experimento? Sí, no,
Oro fue uno de los primeros en proponer, no conozco muy bien todos los experimentos que hizo y las propuestas que hizo, pero se basó en experimentos tipo Miller en los que lo modificó ligeramente para incluir un poco de datos más recientes, o sea, más certeros. Es decir, que el experimento de Miller lo hizo en unas condiciones muy favorables. Entonces, bueno, Oro lo hizo en unas situaciones más realistas, con datos más realistas de lo que se conocía en el momento. Bueno, conozco los detalles, pero esa un poco es la idea. Otra pregunta que tengo, yo tengo muchas preguntas siempre. Cuando tú en una superficie unes aminoácidos, dices que no lo has conseguido, pero hay experimentos y hay bibliografía que permite entender que sí que ha habido reacciones de superficie. Sí, nosotros hacemos muchas reacciones de superficie, pero esta en concreto se nos ha resistido. Sí, ya sé que vosotros trabajáis mucho en superficie. ¿A dónde va o de dónde viene esa energía de enlace que se necesita? Claro, en una superficie tú tienes que darle, o sea, es un poco lo de que es la catálisis. Son reacciones que son muy difíciles que se den, como la de unir dos aminoácidos, son reacciones que nunca se van a dar espontáneamente. Necesitas aportar energía. Claro. Necesitas dar una energía para que esa reacción se produzca. En fase gaseosa no lo vas a conseguir. Sin embargo, si están sobre una superficie, tienes lo que se llama la catálisis. La catálisis es que de alguna manera, al estar relacionando las moléculas con la superficie, se deforman un poquito y hace que sea más sencillo que se dé la reacción. Por eso los catalizadores de los coches hacen que bueno, pues limpian un poco todos los gases, pues porque favorecen reacciones diferentes, ¿no? O sea, que ayudan a limpiar, por ejemplo, mucha porquería que sale de los tubos de escape de los coches. Pues nosotros, parecido, en una superficie tú absorbes las cosas, digamos que las pones en una condición, una vez que están absorbidas, es mucho más sencillo que se den cierto tipo de reacciones. Sin embargo, depende mucho de la superficie. Suelen ser metales casi todo. Entonces, en los metales que nosotros hemos usado, no somos capaces, en los que hemos usado de momento, no somos capaces de producir este enlace peptídico. Pero es que a lo mejor lo que se unieron no fueron los aminoácidos, eso ha pasado luego. O sea, que es que estamos pensando que de una manera muy simplista también. O sea, estamos pensando que las moléculas eran así en ese momento. A lo mejor también evolucionaron las moléculas y los procesos. No eran así. Claro, Pero, al depender tanto de la superficie es una lotería encontrar claro, y luego, reproducir las condiciones del espacio hasta interior. ahora, lo que parece que mejor ha funcionado son este tipo de superficies, por ejemplo, piritas, puede ser, se está investigando en ello, y sobre todo son arcillas. Se llama la mormonita, y todo este tipo de superficie, de materiales que son arcillas, es donde parece que se puede dar mejor este tipo de. Claro, pero eso no es eso no es lo que yo me esperaría del típico polvo interestelar. No, eso es en la Tierra ya. Eso Claro. ya es en la Tierra. En la Tierra, el unir los aminoácidos para hacer algo mayor. El polvo interestelar lo que te va a dar son los ladrillos, digámoslo así. Ya. Bueno, pues oye, yo creo que no hay más preguntas. José Ángel, muchísimas gracias Nada, ha sido un placer. por tu charla, tremenda, muy interesante. Y a todos por vuestra asistencia.